Soy Pilar Valenzuela, ginecóloga, especialista en menopausia y soy creadora y anfitriona del podcast Menopausia para Todos. Este podcast busca educar a las mujeres acerca de la menopausia para que así nosotras podamos tomar decisiones informadas en relación a nuestra salud. Quiero contarles que estoy muy contenta porque desde que nosotros partimos con la comunidad de Instagram hace un par de meses ha ido cada vez creciendo la interacción con nuestras seguidoras y seguidores y así hemos podido enterarnos de cuáles son sus principales dudas, inquietudes en relación a los temas que tienen que ver con la menopausia y hemos podido ver que hay una creciente interacción que ha sido enriquecedora, respetuosa, entretenida y por supuesto, claro, han aparecido algunos temas que son quizás un poquito más controversiales en que varias de nuestras seguidores, de nuestros seguidores tienen ya una opinión preformada y por eso que para partir esta segunda temporada del podcast me pareció que lo mejor era partir respondiendo algunas de estas preguntas que han ido apareciendo en el Instagram, que han ido apareciendo también en los comentarios del podcast en Spotify, en YouTube, y que así nosotros podamos dedicar un momento en este capítulo a aquellos temas que para ustedes son más importantes y los temas que están ahí, que son más discutibles, que nos generan quizás como más pasiones y de los que queremos aprender más. Así que vamos entonces a continuación ir con algunas de las preguntas que más se repiten, que para hacerlo un poquito más ordenado, intenté agrupar las preguntas e inquietudes en 3 bloques distintos. Y primero vamos a hablar acerca del diagnóstico de menopausia, de criterios para decir que estoy en la perimenopausia, cómo puedo identificarlo, hay que medir hormonas, no hay que medir hormonas. Luego vamos a hablar acerca de algunos básicos de la terapia hormonal, recordando qué es, qué tipos hay, cómo se indica. Y finalmente algunas situaciones especiales de distintas mujeres que tienen la inquietud de si con ciertas condiciones de salud o enfermedades que ellas tienen son o no son candidatas al uso de terapia hormonal. Otra de las preguntas que se repite muy a menudo es acerca de la necesidad de medir nuestras hormonas sexuales y cuáles son las hormonas que hay que medir. Cuando se habla de hormonas sexuales para el diagnóstico de menopausia, estamos por lo general hablando de la hormona folículo estimulante o FSH y de la hormona estradiol. La hormona folículo estimulante es una hormona que se produce en la hipófisis, que es una región de nuestro cerebro encargada de producir esta hormona, que tiene como objetivo estimular a nuestros ovarios para que se empiece a desarrollar un folículo, es decir, un huevito cada mes, y van a ser estos folículos o huevitos que se están desarrollando los que van a producir estrógenos, específicamente estradiol, que como hemos comentado es nuestra hormona femenina por excelencia. Y cuando nos llega la menopausia, cuando ya se agotaron todos los folículos, vamos a ver que nuestra hormona folículo estimulante, la FSH, está alta y que el estrógeno estradiol está bajo. Y esas son hormonas que nos apoyan en el diagnóstico de menopausia. Sin embargo, por lo general, no está recomendado medir las hormonas. Cuando las mujeres estamos en el periodo de perimenopausia, que estamos con nuestros ciclos quizás más irregulares, o pueden quizás no tan irregulares, quizás están con algunos leves cambios o que no hemos notado ningún cambio en ellos, pero estamos teniendo síntomas, resulta que en un ciclo normal estas 2 hormonas van a variar mucho a lo largo del ciclo. Entonces, el que yo las mida en un momento determinado no significa que quizás una semana antes estaban igual que hoy, ni tampoco que una semana después van a estar igual que hoy. Entonces, no me permite sacar muchas conclusiones ni tampoco hacer un diagnóstico. Y yo diría que en mi experiencia, la historia que se repite mucho es que las mujeres me cuenten, mira, yo tuve como algunos cambios en mis ciclos menstruales
y mi tratante, mi doctor me pidió estas hormonas, pero mira, me dice que están normales, entonces que lo que me pasa, que pueden ser cambios anímicos, sudoración en la noche u otros cambios, no tiene nada que ver con la menopausia porque no estoy menopáusica. Y la verdad es que esto no es tan así porque, como comentamos recién, muchas veces son las fluctuaciones de hormonas que suban mucho, que tengan una bajada más brusca en organismos que son más susceptibles, los que nos pueden producir los síntomas, y quizás mujeres que tienen estos síntomas nunca van a tener niveles hormonales que uno diría hasta cercano a la menopausia. Entonces no tiene mucho sentido hacer las mediciones hormonales, y probablemente el único o de los pocos casos en que yo las mido es cuando queremos confirmar la menopausia en alguna mujer que quizás no tiene sus ciclos menstruales para observarlo. Por ejemplo, a una mujer quizás a la que se le extirpó el útero, que se le realizó una histerectomía, y uno quiere confirmar si es que sus ovarios dejaron o no de funcionar, uno puede hacerlo mediante la medición de estas hormonas. O, por ejemplo, alguna mujer que esté con un anticonceptivo, quizás uno de estos dispositivos intrauterinos que tienen progesterona que hacen que una mujer no tenga menstruaciones, que ahí quizás uno mida estas hormonas para saber si entre medio nos llegó la menopausia y quizás ya podemos suspender este método anticonceptivo. Otra pregunta que también apareció harto entre nuestras seguidoras es acerca de cuánto duran los síntomas de la menopausia. Muchas veces la preguntan así sin especificar claramente qué síntoma, pero si hablamos de los bochornos o de la sudoración nocturna, hay mujeres que nunca van a presentar estos síntomas, pero probablemente el 75-80% de nosotras sí los va a presentar. Y en esos casos el promedio de duración es de 7 a 10 años, ¿ya? Muchas mujeres ahí se impactan cuando escuchan que este es el promedio porque es como harto tiempo, pero como todo promedio es el producto de valores de mujeres que quizás tuvieron síntomas solo un par de meses versus otras que son un porcentaje que a veces puede alcanzar al 10-15%, que a veces van a tener bochornos y sudoración por más de 20 años. Así que ahí es bien caso a caso lo que a cada una de nosotras nos va a tocar. Hay otros síntomas que no son los bochornos, que también son más significativos y que nos afectan la calidad de vida. Por ejemplo, en el caso de los síntomas anímicos, que se nos afecte el ánimo, que tendamos quizás a estar como más irritables, más sensibles. Cuando esto tiene que ver con la menopausia, lo más común es que sean como alrededor del momento en que se cortaron las reglas, quizás como en nuestra perimenopausia, en los primeros años de posmenopausia, y después estos síntomas, cuando nuestras hormonas se estabilizan, tienden ya a desaparecer. Y hay otros síntomas que son los de la esfera urogenital, los síntomas de sequedad vaginal, a veces dolor con las relaciones sexuales, y estos síntomas lamentablemente tienden a ser más bien permanentes. Estos síntomas se producen por los efectos que la falta de estrógenos tiene en nuestros tejidos urogenitales, y ante la ausencia de estrógenos esos síntomas no van a revertir. Y lo habitual es que con el tiempo incluso a veces se vayan haciendo más intensos y más invalidantes. Pero como vamos a ver en otros capítulos, estos síntomas tienen un tratamiento que es bastante sencillo y bastante seguro. Así que no hay nada de esto con lo que uno tenga que vivir toda la vida ni aguantárselo, porque hay alternativas para que estemos mejor. Varias preguntas en relación a la terapia hormonal. Yo creo que este es uno de los temas que más controversia y más atención genera en las mujeres, que queremos saber más, queremos comprenderlo, queremos saber qué es, cómo se usa, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Así que voy a tratar de resumir de la mejor forma posible para ir respondiendo a las distintas inquietudes que nos hemos encontrado. Lo primero es que cuando hablamos de terapia hormonal nos referimos al uso de estrógenos en la mujer con el objetivo de tratar alguna dolencia o afección. La dosis de estrógeno que nosotros usemos debe ser lo suficiente para poder elevar los niveles de estrógeno en sangre,
para que así podamos nosotros tratar los síntomas. Y a veces basta con subir un poquito los niveles de estrógeno en sangre para que esto lo logremos. La gran mayoría de las veces, entonces, con una dosis baja de estrógeno vamos a poder tratar los síntomas. ¿Y a qué nos referimos con dosis baja? Que por lo general vamos a usar una menor cantidad de estrógeno que aquella que nosotras mismas producíamos en nuestros años fértiles en cada ciclo menstrual. Mucho más baja, por ejemplo, que la que contienen algunos anticonceptivos que combinan estrógeno con progestina. Las dosis de terapia hormonal entonces son más bajas. Y los tipos de terapia. Aquí hay que diferenciar entre dos grandes tipos. Uno es cuando hablamos nosotros de terapia hormonal sistémica y lo otro es cuando hablamos de terapia hormonal local. Nosotros vamos a decir que una terapia hormonal es sistémica cuando las hormonas llegan a todo nuestro organismo. Este es el tipo de terapia hormonal que se usa, por ejemplo, para tratar los bochornos. Esta terapia se puede administrar por vía oral en forma de comprimidos a través de la piel, que aquí la llamamos transdérmica, en forma de geles, de spray, de parches que se usan en la piel. También se puede administrar en forma de anillos de silicona que se colocan en la vagina y también en forma de inyecciones. Si bien los anillos y las inyecciones no se usan tanto en Chile, están como poco disponibles, por lo general acá en nuestro país y en Latinoamérica. Por otro lado, vamos a hablar de terapia local o de terapia vaginal cuando el estrógeno se administra por vía vaginal directamente en forma de tabletas, cremas, geles, cápsulas blandas u óvulos que se aplican, como dijimos, directamente en la vagina. Estos preparados vaginales son incluso de menor dosis que los estrógenos que usamos por vía sistémica. Y si bien, porque la vagina tiene irrigación y estos compuestos se van a absorber hacia la circulación alrededor de la vagina y tienen el potencial de llegar al resto del organismo, como son dosis muy bajitas, la cantidad que va a llegar a la circulación de todo nuestro cuerpo es muy, muy baja. ¿Ya? Eso hace que tenga muy poquitos efectos adversos y que sea por lo general muy segura. Esta terapia nosotros la indicamos para tratar los síntomas urogenitales que mencionamos anteriormente. La sequedad vaginal, el dolor con las relaciones sexuales, algunos síntomas urinarios que tienen que ver con la falta de estrógeno. Y como son dosis tan bajas, aunque yo use, por ejemplo, una gran cantidad de hormona por vía vaginal, la dosis va a ser insuficiente para que tratemos síntomas como los bochornos. Para eso tenemos que usar el otro tipo de terapia, que es la terapia sistémica. En la terapia hormonal sistémica, debido a que el estrógeno que estimula, ¿no es cierto?, distintos órganos de nuestro organismo, va a estimular el endometrio, que es la cobertura interna del útero. Las mujeres que tienen útero, que somos la mayoría, debemos, además del estrógeno, usar una hormona adicional, que es la progestina, que va a evitar que el estrógeno estimule de manera excesiva el endometrio y que este vaya a crecer de forma descontrolada. Y las mujeres que por algún motivo que se lo extirparon, no tienen útero, no necesitan usar esta progestina y pueden usar estrógenos solos. ¿Cuáles son los tipos de estrógeno? Los estrógenos que se usan en la terapia hormonal pueden ser de dos tipos. Tenemos los estrógenos naturales y los estrógenos sintéticos. Cuando hablamos de estrógenos naturales, nos referimos a aquellos en que su molécula es idéntica a la que produce nuestro propio cuerpo. Cuando es sintético, nos referimos a que estos son elaborados en un laboratorio o extraídos en un laboratorio. En el caso de acompañarse de una progestina, la progestina también puede ser natural o sintética. Estos estrógenos y progestinas que usamos en la terapia hormonal pueden usarse
tanto en mujeres que están en periodo de menopausia con síntomas, como también a veces los vamos a usar en mujeres más jóvenes que por distintos motivos han dejado de producir sus propios estrógenos y necesitan ser suplementadas con estos para prevenir distintas consecuencias negativas de quedarse joven sin estrógeno. El estrógeno natural por excelencia es el estradiol. Y el estrógeno sintético que más se usa en la terapia hormonal son los estrógenos conjugados, que consisten en una mezcla de distintos tipos de estrógeno. En el caso de las progestinas, la progesterona natural es la hormona que es igual a la producida por el propio organismo. Y cuando se habla de hormonas bioidénticas, se refiere al uso de este estrógeno estradiol y a la progestina-progesterona. Otra pregunta que me ha llamado la atención, que han hecho varias seguidoras, es acerca del rol que tienen los anticonceptivos como terapia hormonal, si se pueden usar como terapia hormonal para los síntomas de la menopausia. Como comentamos recién, los anticonceptivos, cuando hablamos de anticonceptivos, en este caso nos referimos a los anticonceptivos combinados que tienen un estrógeno con una progestina, tienen dosis más altas de estrógeno y es necesario que tengan estas dosis más altas de estrógeno para que así ellos tengan la capacidad de prevenir y evitar un embarazo. Si es que una mujer que tiene más de 40 años está usando un anticonceptivo combinado y se siente bien, no nota cambios que afecten su calidad de vida, no tiene ninguna condición de salud por la que sea recomendable suspender el anticonceptivo combinado, es decir, no fuma, no es hipertensa, es por lo general sana, no existe ningún argumento para que nosotros digamos que esta mujer debe suspender su anticonceptivo combinado y ella puede tranquilamente seguir usándolo hasta los 50 años y pasado ese tiempo, y podemos nosotros pensar en suspenderlo cuando haya alguna señal que nos haga pensar que esta mujer está menopáusica y que ya no tiene riesgo de embarazo. ¿Ya? Así que para muchas mujeres el uso de anticonceptivos en este periodo puede ser una gran alternativa. Hay un grupo especial de mujeres que se encuentran en la perimenopausia para quienes el anticonceptivo puede ser una mejor alternativa que la terapia hormonal, especialmente a aquellas mujeres que tienen sangrados menstruales abundantes, ya que los anticonceptivos muchas veces pueden ayudar a controlar este sangrado y que sea de menor cuantía, ¿ya? Mujeres a veces con condiciones benignas en sus úteros que hacen que tengan sangrados muy abundantes y que quizás habrían tenido indicación de cirugía, de extirpar su útero. Con el uso de anticonceptivos nosotros hemos podido aguantar eso, bajar el sangrado a una cuantía razonable para que finalmente cuando llega la menopausia y no hay más sangrado ya no sea necesaria la indicación de cirugía. Así que claramente tienen un rol en esto que es el manejo de los sangrados abundantes. Otro grupo de mujeres que también puede beneficiarse del uso de un anticonceptivo por sobre la terapia hormonal es el grupo de mujeres que tienen síndrome premenstrual importante, ¿ya? El síndrome premenstrual es un cuadro en que las mujeres tenemos síntomas anímicos muy significativos que nos afectan profundamente, que interfieren con nuestras relaciones personales, que tienden a darse como en los días antes a la menstruación. Y para este síndrome, los anticonceptivos combinados son uno de los tratamientos que más han mostrado ser efectivos para manejar estos síntomas. Si una mujer ya no necesita anticoncepción y usando anticonceptivos tiene igual síntomas menopáusicos que le afectan, en ese caso es mejor usar una terapia hormonal, ya que al ser una dosis más baja tiene menos riesgos que el anticonceptivo y quizás en este caso la terapia hormonal también va a ser más efectiva en tratar los síntomas y por otro lado se puede usar por tiempo indefinido, ya que no hay un límite de edad para su uso.
¿Es necesario que una mujer se haga exámenes antes de usar terapia hormonal? Es una pregunta que también nos han hecho un par de nuestras seguidoras. Y aquí la recomendación general es que nosotros tenemos que tener una mamografía al día, que uno podrá decir si debe hacerse cada 1 o 2 años. Yo soy más de la opinión que debe hacerse de forma anual, así que una mamografía que no muestre mayores alteraciones dentro del último año es deseable antes de partir una terapia hormonal, y en algunos casos puede ser útil tener también un perfil lipídico, que es un examen que evalúa nuestro colesterol. Pero esto es sobre todo importante si yo estoy pensando en usar un estrógeno por vía oral. La verdad es que si voy a usar un estrógeno a través de la piel, este no tiene efecto en el perfil lipídico, así que casi que no sería necesario. Pensando como en el chequeo de salud general que se recomienda en las mujeres después de los 50 años, parece razonable, ojalá, tener una medición del azúcar en la sangre y de la hormona de la tiroides para tener clara la condición basal de la mujer, pero el no tener estos exámenes no significa que yo no pueda partir una terapia hormonal. Así que aquí es muy importante el tener la mamografía, y más que un examen que deban hacer las mujeres, sino que algo que debemos hacer los tratantes es, antes de indicar la terapia hormonal, medir la presión arterial de nuestras mujeres, que esto se hace simplemente en la consulta con un manguito de presión, porque muchas veces nosotros, al hacer este acto tan sencillo, encontramos a veces la presión alta y hacemos el diagnóstico de hipertensión en una mujer que no sabía que era hipertensa, y si bien la hipertensión no significa que la mujer no va a poder usar hormonas, lo más probable es que sí va a poder usar, pero tenemos que ver entonces cuál es el tipo de hormona indicado y cuál es el momento oportuno para partir con el tratamiento. Muchas de nuestras seguidoras que comentan, interactúan entre ellas, ahí comparten distintos datos de los tratamientos que le ha funcionado a una, que le ha funcionado a otra, nos han compartido que ellas usan tibolona. Y claro, muchas de nuestras otras seguidoras han preguntado qué es la tibolona, cuándo se usa. Bueno, la tibolona es un tipo de hormona que es una hormona sintética, y esta hormona tiene la particularidad que en algunos tejidos de nuestro cuerpo se va a comportar como un estrógeno, en otros tejidos se va a comportar como una progestina, y en otros tejidos se va a comportar como testosterona, es decir, como un andrógeno. Y eso hace que tenga un perfil de efectos bastante particular. Esta hormona es efectiva en tratar los síntomas de la menopausia. Mejora los bochornos, mejora la sudoración nocturna, mejora la sequedad vaginal. También ha demostrado ser muy beneficiosa para nuestros huesos y previene la osteoporosis y previene también la aparición de fracturas. Y hay algunos estudios que muestran que podría también tener un efecto beneficioso en nuestra función sexual. Así que es una de las alternativas de tratamiento que existen, y esto lo consideramos como una terapia hormonal sistémica, ¿ya? Y en estos casos no es necesario agregar una progestina como con los estrógenos, porque la misma molécula aporta con ese rol en el endometrio, que es donde tiene que ejercer esa función. En algunos de los posteos de nuestro perfil de Instagram, mujeres con distintas condiciones de salud y enfermedades o experiencias han expresado su inquietud de saber si es que ellas son o no son candidatas a usar terapia hormonal, que es algo que nosotros hemos conversado harto en los podcasts, de ser o no ser candidata para la terapia hormonal. Y aquí han aparecido muchas mujeres que nos han comentado que al tener ellas el diagnóstico de endometriosis les han dicho que no pueden usar terapia hormonal. La endometriosis es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de un tejido similar al del endometrio, que es la capa que recubre la capa interna del útero, en otros órganos fuera del útero, muchas veces hacia la pelvis, pero también se puede encontrar a veces en la vagina y en el recto, en el intestino, en
en la vejiga y en el sistema urinario, a veces incluso mujeres que han tenido partos vaginales o cesáreas, a veces esta enfermedad puede estar presente en la cicatriz del parto, en la cicatriz de la cesárea, y también en mujeres que no han tenido embarazos pero que han tenido algún tipo de cirugía pélvica, pueden aparecer estos nódulos de endometriosis en las mismas cicatrices. Bueno, la endometriosis es una enfermedad que es dependiente del estrógeno, es decir, las células endometriósicas solo van a crecer ante la presencia del estrógeno, y es por esto que parece muy razonable tener temor a que si yo uso una terapia hormonal con estrógeno se me vaya a activar la endometriosis. La endometriosis no es una contraindicación para el uso de terapia hormonal, y en la gran mayoría de los casos una mujer con endometriosis sí podría usar terapia hormonal. Pero hay que tomar algunas precauciones para que la terapia hormonal no vaya a tener un efecto negativo en el curso de esta condición. Y aquí lo que uno hace es indicar la terapia hormonal de tal forma que se minimice la probabilidad de que se vaya a estimular el tejido endometriósico, y por supuesto esto va a tener que ser acompañado de un profesional que tenga experiencia en el manejo de este tipo de pacientes. Mujeres con hipertensión pueden usar terapia hormonal. Lo importante es que la presión esté bien controlada y que no esté descompensada. Si yo soy hipertensa y tengo la presión arterial muy alta a pesar del uso de medicamentos, es recomendable esperar a que la presión arterial se normalice, encontrar el tratamiento adecuado, y luego de eso la gran mayoría de las mujeres hipertensas, si es que no tienen otras condiciones además de la hipertensión, podrían usar terapia hormonal. También hay muchas mujeres que comparten su experiencia de tener nódulos mamarios y que por este motivo no pueden usar terapia hormonal. La verdad es que si una mujer tiene nódulos en sus mamas, que son nódulos benignos, hayan sido biopsiados o no hayan sido biopsiados, pero han mostrado un comportamiento estable en los distintos exámenes, ellas pueden usar terapia hormonal. El único caso en que no se recomienda la terapia hormonal en cuanto a nódulos mamarios es cuando una misma ha tenido un cáncer de mama, o algunos casos en que no fue cáncer, pero una vez biopsiado el nódulo, se vio que era una lesión que, si bien no era cáncer, tenía un alto riesgo de a futuro desarrollar un cáncer y transformarse en un cáncer, y en esos casos es mejor evitar la terapia hormonal. En el caso de nódulos de la tiroides, de la presencia de miomas en el útero, de pólipos en el endometrio dentro del útero, no existe una contraindicación para la terapia hormonal. En el caso de los miomas y los pólipos, en algunos casos la presencia de estas condiciones en nuestro útero sí nos da quizás un mayor riesgo de que tengamos algún tipo de sangrado durante la terapia hormonal, pero eso se puede manejar, se puede prevenir, y no significa que nosotros no podamos usarla si es que queremos probar y ver si nos puede ayudar a sentirnos mejor. Varias mujeres han expresado su temor al uso de la terapia hormonal en cuanto al riesgo de cáncer de mama, que este es un temor que muchas veces es alimentado por los mismos equipos y profesionales de la salud, al decirle: no, señora, usted por favor no use eso porque está aumentando su riesgo de cáncer de mama. Y ¿qué es lo real aquí? Y aquí, con lo que yo estoy diciendo, estoy transmitiendo cuáles son las conclusiones a las que han llegado los principales grupos de expertos, que están claramente publicadas en la literatura. Y esto es que las combinaciones hormonales que nosotros usamos hoy en día con las dosis que nosotros usamos probablemente van a aumentar un poquito el riesgo de cáncer de mama, pero es un aumento que es muy pequeño. ¿Y a qué le llamamos muy pequeño? Se ha tratado de llegar a una cifra para poder explicarlo, y lo que nosotros vemos es que el riesgo de cáncer de mama asociado al uso de terapia hormonal es de menos de una mujer de cada 1000 mujeres que usan terapia hormonal por un año.
¿Ya? Entonces es muy bajito, es menos del 0,01%. Y claro, por supuesto, para algunas mujeres esto sí puede parecer algo significativo, pero es importante que lo tengamos en perspectiva, de darnos cuenta que es un riesgo que es muy bajo. Y si uno compara este riesgo que yo le estoy diciendo con otras cosas del día a día, este riesgo es probablemente menor que el que van a tener las mujeres que, por ejemplo, consumen 2 unidades de alcohol al día de tener cáncer de mama, o el riesgo que quizás va a tener una mujer que subió mucho de peso en la menopausia de tener un cáncer de mama. Así que hay muchas cosas, muchos factores de riesgo, de hábitos y antecedentes y costumbres de las que quizás ni siquiera estamos conscientes, que nos están agregando un poquito más de riesgo de cáncer de mama, pero ni siquiera nos la cuestionamos. Y el riesgo asociado a la terapia hormonal no es mayor que al que nos dan estos pequeños como actos o hábitos que nosotras podamos tener. Lamentablemente estamos ya en el tiempo asignado para este capítulo y claro, a veces uno se demora un poco más de lo que pensó que se iba a demorar en los distintos temas, así que quedaron algunas preguntas y espero que en la comunidad, en el podcast, en Instagram, sigan apareciendo más preguntas, más inquietudes para que sí, en un próximo capítulo podamos ahí resolver las que quedaron de hoy y también todas las nuevas que vayan apareciendo. Así que muchas gracias a nuestras auditoras y auditores por acompañarme en este primer capítulo de la segunda temporada de Menopausia para Todas, porque nosotras queremos sentirnos bien.